Hoy el tema que me toca hablar es resonancia, o sea, patología en resonancia de abdomen y de pecho, ¿sí? Acá, a diferencia de lo que es tórax y cuello, tiene por ahí un par de aplicaciones más, es un poco más bonito de ver, por decir así. Eh, Tenemos la posibilidad de hacer varias aplicaciones nuevas digamos, de aspecto por, digamos, la mejora, digamos, de la generación de resonancia, ¿sí? Que nos permite la posibilidad también de estudiar de una mejor forma las distintas eh, patologías. ¿Está bien? Así, por ejemplo, llevamos a que hoy en día hay secuencias ultra rápidas que nos permiten no solamente estudiar el abdomen, de que por ahí no puede tener tanto el aire, le podemos decir que esté mucho tiempo sin respirar, eh, y nos posibilita hacer estudios de alta calidad de imagen en un más corto. Por ejemplo, tenemos la posibilidad de hacer hoy en día resonancias fetales, en donde ya no tenemos que sedar al bebé para que no se mueva tanto, porque hacemos secuencias ultra rápidas que nos va a dar una calidad de imagen buena sin la necesidad de tener tantos artefactos por movimientos, entre otras cosas. ¿Sí? Entonces, esto sepan que va avanzando con el tiempo, a medida que va pasando, y quizás esta clase que les estoy dando ahora, en unos años, va a quedar un poquitito desactualizada. ¿Estamos de acuerdo? Está medio... Vamos a hablar entonces ahora brevemente las principales patologías del abdomen, ¿sí? Y de todos los órganos que se encuentran en la cavidad abdominal, y después algo de pelvis. Cuando nosotros hablamos, siempre a mí me gusta preguntar cuáles son los posibles motivos de consulta. Como en el abdomen hay varios órganos que dependen de distintos sistemas, tanto el urinario, el digestivo, entre otras cosas, la sintomatología, digamos, va a ser variada. Nosotros pensamos que si viene un paciente que sospechamos que tiene una patología en el hígado, puede ser porque consulte, por ejemplo, por dolor en el hipocondrio derecho, ictericia, ¿sí? Por ejemplo, también patología de las vías biliares, el dolor, por ejemplo, de la pancreatitis, el dolor en cinturón, que se da a nivel del epigastrio hacia los costados, ¿sí? Dolor tipo cólico, que puede ser cólico intestinal o cólico renal, por ejemplo, ¿sí? Masa palpable en muchos casos, muchos consultan porque se siente una pelota, ¿sí? Que puede terminar siendo una lesión benigna, como un fibroma, por ejemplo, uterino, o puede terminar siendo una lesión maligna, como un tumor maligno de riñón. ¿Sí? Esas son unas de tantas, de muchísimas cosas con las cuales puede consultar el paciente. Por ejemplo, una paciente con una metrorragia, una sospecha de cáncer de cuello uterino o cáncer de endometrio, entonces ahí se hace estudio focalizado. Proctorragia, por ejemplo, sospecha de cáncer de recto, sospecha también de lo que es cáncer de próstata, resonancia fetal, entre otras cosas. Generalmente, cuando hablamos de resonancia fetal, es un paciente embarazada, una paciente embarazada que ya viene con un diagnóstico o una sospecha o una impresión diagnóstica, ¿sí? Es decir, se le hizo la ecografía, se le detectó alguna anomalía, algo que quieren descartar, algo que está medio flu, medio dudoso, y se le hace la resonancia magnética fetal, ¿sí? Tengamos en cuenta eso. Empezamos entonces con las principales patologías a nivel del hígado. Las podemos dividir de dos formas. Puede ser benigna o maligna, o puede ser también focales y difusas. Las benignas son aquellas lesiones que cuando las vemos tienen
un realce homogéneo o no realzan de manera significativa, son lesiones bien definidas, que muchas veces hasta parece tener la misma intensidad y la misma estructura que el parénquima hepático normal, ¿sí? Esas son patologías benignas. ¿Cuáles pueden ser? Quistes, hemangiomas, adenomas, hiperplasia nodular focal, lesiones nodulares hepáticas. Puede ser, por ejemplo, un paciente con cirrosis, la esteatosis hepática, la hemocromatosis, son todas patologías benignas. Ahora, la patología maligna se refiere a lesiones, en este caso focales o difusas, en realidad más que nada focales, de bordes mal definidos, muy vascularizadas, que se comportan con el contraste endovenoso de una forma característica, que nos va a hacer pensar que la lesión que estamos evaluando es más bien maligna, ¿sí? Y a su vez pueden ser difusas o focales, ¿sí? O sea, una lesión focal es el parénquima sano completamente y hay solo una lesión, un sector que está afectado, y una lesión difusa es prácticamente todo el parénquima hepático afectado con algunos foquitos, algunas zonas sanas y respetadas. El quiste hepático es bastante frecuente, ¿sí? Es un quiste simple, la etiología es desconocida, o sea, la forma por la cual el paciente adquiere ese quiste es la mayoría no se conoce. Lo que sí se sabe es que muchas veces puede estar asociado a enfermedades genéticas, sobre todo cuando son múltiples. Puede ser uno o varios, ¿sí? Y la forma que tienen son imágenes bien redondeadas, que se comportan con contenido líquido, ¿sí? Y que muchas veces pueden ser sintomáticos cuando son muy grandes y distienden la cápsula de Gleason, o cuando sangran o se infectan. ¿Está bien? Entonces, generalmente el quiste hepático es un hallazgo, es algo incidental, es un incidentaloma. El paciente va porque se hace una ecografía, porque tiene dolor abdominal o porque se hace un chequeo y le encuentran eso. Y eso por ahí lo tenía hace 20 años. ¿Sí? No es algo que haya que preocuparse mucho. Los que sí hay que preocuparse son los quistes grandes, que por algún traumatismo, actividad física o porque son muy grandes y tienen una pared débil y bastante laxa, pueden romperse y ahí sangrar y doler y generar sintomatología. ¿Sí? ¿Cómo sabemos para diagnosticar el quiste? Va a ser hipointensa en secuencia T1 e hiperintensa en secuencia T2. Punto. ¿Sí? Ahora, cuando lo administramos en contraste endovenoso, el quiste nunca cambia de intensidad de señal ni de densidad en tomografía, no cambia nunca, porque es contenido líquido, no tiene vascularización, entonces no tiene por qué pintar nada. ¿Sí? Ahora, cuando se produce una infección, puede observarse un aumento de la señal en la pared, luego de la administración del contraste endovenoso. Aquí les presento una imagen redondeada, ¿sí? Que es hipointensa en secuencias T2, que se ve bien homogénea y que si administramos el contraste no va a haber ningún tipo de realce, ni realce en anillo, ni central, ni periférico, ni anular, ni nada. No hay realce, ¿sí? Se mantiene completamente idéntico con respecto al estudio sin contraste. Fíjense acá, por ejemplo, un quiste que puede estar un poquitito más complejo, que puede ser un poco más complicado. En ecografía se ve una imagen hipoecogénica con esta sombra acústica posterior, que es característico de un quiste, así se ven todas las imágenes líquidas por ecografía, y un contenido adentro, un contenido ecogénico, que por tomografía se ven como un nivel, ¿sí? Lo que se llama nivel líquido-líquido. ¿Está bien? Aquí hay otros ejemplos en resonancia magnética, en secuencias T2, en este caso, de imágenes quísticas o líquidas, son bien hiperintensas, son bien blancas en secuencias T2, redondeadas, bien definidas, en este caso son múltiples. Cuando hay muchos quistes, tenemos que tener en cuenta que primero van a generar, cuando hablo muchos es casi todo el parénquima hepático, no como este que son 2 o 3, nada más. Va a generar un aumento del tamaño del hígado, ¿sí?
Esto también puede causar, generalmente son las que son genéticas, son enfermedades genéticas que se asocian mucho también a poliquistosis renal, ¿sí? Esto puede generar que evolucione en el tiempo a una insuficiencia hepática, ¿sí? Los quistes renales a una insuficiencia renal. ¿Está bien? Entonces tengamos en cuenta eso. En algunos casos, cuando el parénquima hepático que se afecta es mucho, es gran cantidad, tenemos que destacar que muchas veces no tenemos que descartar nunca que haya en algún momento una falla hepática. ¿Está bien? Que el paciente, por X motivo, termine por ahí con un trasplante hepático, porque ya no funciona ese hígado como tendría que funcionar. Otra de las lesiones benignas, bastante frecuentes, ¿sí? En un 7-20% de la población adulta, es el hemangioma. El hemangioma es una lesión benigna compuesta por gran cantidad de vasos, tejido muy vascularizado, ¿sí? Ahora, este tejido vascularizado es distinto al tejido vascularizado del tumor, porque el tumor es una vascularización anárquica, es una gran vascularización como un ovillo que se va haciendo gigante, que realza muy fuerte con el contraste. El hemangioma es algo más organizado, por decir así. Y generalmente también son incidentales, son porque el paciente se va a consultar con otra cosa, se hace una resonancia o una tomografía o lo que sea, y se le encuentra ese estudio. ¿Cómo se comporta con la resonancia magnética? Primero tenemos que tener en cuenta que la resonancia magnética constituye el método diagnóstico de mayor rendimiento para caracterizar estas lesiones. Pero la tomografía también es muy buena y tiene mucha sensibilidad. Pero fíjense que tiene una sensibilidad del 98% y una especificidad del 99%. Es decir, es altamente, casi difícil errarle en el diagnóstico cuando vemos uno de estos tipos de lesiones, ¿sí? Lo que hay que hacer en este caso es un estudio dinámico. Se hace una fase, primero sin contraste, arterial, portal y tardía para ver cómo se evalúa el comportamiento. Esto es importante porque así también podemos ir detectando y descartando distintas lesiones por hepatocarcinoma, por ejemplo, que son lesiones malignas en el hígado, que se van a comportar de una manera distinta a esto, ¿sí? Pueden tener bordes bien definidos, algunos pueden ser lobulados, una señal homogénea. Pero ¿qué pasa? Cuando se administra el contraste endovenoso, primero, antes que nada, tenemos que saber que son hipointensos en secuencias T1 e hiperintensos en secuencias T2, generalmente. Perdón, no. Esto es... bueno, está bien. Entonces, el de estudio se hace más o menos parecido a la tomografía. Lo que pasa es que se va haciendo un realce, ¿sí? Desde la periferia hacia el centro, ¿sí? Tengan en cuenta eso. Empieza en la fase arterial en la periferia y después, en la fase tardía, se hace hacia el centro, quedando totalmente homogéneo con el parénquima hepático. Esto es parecido, muy similar y casi idéntico a lo que es la tomografía. Fíjense acá, en fase temprana tardía, ¿qué vemos? Vemos acá el hígado, ¿sí? Esto es una secuencia especial que se llama fuera de fase, donde se ve un poquitito más marcado, como si fuera escrito con un fibrón los distintos bordes y demás, ¿sí? Se ve el hígado, el estómago, el vaso, la aorta, y acá se ve una lesión, ¿sí? Se ve una lesión que está hipointensa en secuencia T1, que cuando empezamos a administrar el contraste endovenoso, empieza a tener un realce homogéneo desde afuera hacia adentro, hasta que termina siendo completamente idéntico al parénquima hepático. ¿Estamos de acuerdo? Aquí hay otro ejemplo, en donde se ven las dos imágenes que yo les había mostrado antes, los dos conceptos anteriores, dos imágenes focales. En uno tenemos un quiste que se va a comportar siempre igual, pasemos o no pasemos el contraste. Acá se ve un T2, ¿sí? Y un T1. Fíjense que los dos son hiperintensos en T2, hipointenso en T1, pero la intensidad es más marcada cuando es líquido,
¿sí? Cuando el contenido líquido de acá, como por ejemplo, el quiste, tiene una intensidad mayor que el nódulo, que el hemangioma. Y fíjense cómo se comporta con el contraste endovenoso. Se empieza a llenar el vaso, un realce bastante homogéneo, desde la periferia hacia el centro. ¿Estamos de acuerdo? A ver si me deja pasar. Bien. Otra de las lesiones, menos frecuentes, pero también es importante mencionarla, es la hiperplasia nodular focal. La hiperplasia nodular focal se caracteriza por ser una lesión benigna de bordes circunscriptos, homogénea, pero que contiene una cicatriz central que suele ser estrellada. Y esa cicatriz es la que va a ser el diagnóstico diferencial. Cuando nosotros veamos una tomografía, una resonancia, no nos podemos equivocar en ese diagnóstico. Bueno, generalmente ISO o hipointensa en T1, o sea que ahí diagnóstico diferencial con el hemangioma no hay, ¿sí? Ligeramente hiperintensa en T2, pero se va a ver la cicatriz central estrellada que va a tener una característica fundamental, que va a pintar más tarde en el contraste. Obviamente vamos a tener un realce fuerte, precoz, ¿sí? Homogéneo, con un lavado rápido, pero la cicatriz es más lento. Entonces cuando estemos en el corte tardío, ¿sí? en la secuencia más tardía, en la fase más tardía, vamos a ver todo el nódulo, toda la hiperplasia nodular de una intensidad de señal más baja, y el nódulo, la cicatriz central, va a estar con una intensidad más alta, ¿sí? Eso va a ser un diagnóstico diferencial. Y obviamente no va a mostrar cápsula, con lo cual lo hace diagnóstico diferencial del hepatocarcinoma. ¿Está bien? Ejemplo muy claro de una hiperplasia nodular focal. Una imagen bastante homogénea, con realce, pero que aquí ven cómo se ve la cicatriz que no tiene nada que ver, que es otra cosa totalmente distinta, ¿sí? Eso hace el diagnóstico certero de una hiperplasia nodular focal. La otra lesión, también bastante frecuente, pero menos frecuente que las otras dos, es el adenoma hepatocelular, ¿sí? Que es un tumor benigno, generalmente asociado a ingesta de anticonceptivos orales y en hombres que consumen esteroides anabólicos. Muchas veces puede desaparecer luego de la interrupción de la droga, de lo que lo está generando, ¿sí? Por eso a veces no es bueno tomar, que las chicas tomen constantemente anticonceptivos por muchos años, ¿no? A veces es recomendable cortar un poco para evitar este tipo de lesiones en el hígado, por ejemplo. Son lesiones muy vascularizadas, ¿sí? Por lo cual pueden presentar áreas de hemorragia de infarto. Y también tienen que tener en cuenta que son lesiones que tenemos que seguir más de cerca, porque estas muchas pueden malignizar, no como las otras, ¿sí? Y acá lo mismo, ¿sí? Tenemos una lesión focal, ¿sí? Con el antecedente de la ingesta de anticonceptivos orales, una lesión focal homogénea de bordes bien definidos, hiperintensa en secuencias T1. Acá podemos jugar también con lo que es la saturación grasa, ¿no? La saturación grasa es una secuencia en donde sacamos toda la parte grasa. Entonces, si una lesión es rica en grasas, tendría que verse hipointensa, ¿sí? Quizás como en este caso, ¿sí? Y bueno, también un realce homogéneo, lavado rápido, también cosas que tenemos que ir teniendo en cuenta para el diagnóstico diferencial. Ahora vamos a las lesiones que pueden ser benignas, pero difusas. La cirrosis es una de ellas. ¿Qué es la cirrosis? Es una enfermedad hepática, pero que en realidad es una enfermedad sistémica, o sea, se origina en el hígado, ¿sí? La cirrosis hepática que todos conocemos, a causa de un daño permanente de ese hígado. El daño permanente puede ser el alcohol, puede ser el consumo por ahí de alguna droga que dañe, ¿sí? que dañe el parénquima hepático. Puede ser también autoinmune, por ejemplo, ¿sí? Hay muchas enfermedades autoinmunes que van a generar, que van a llevar a lo largo de la vida del paciente
y pueden desarrollar una cirrosis. Por ejemplo, un paciente con un antecedente de hepatitis B o hepatitis C, ¿sí? Pueden desarrollar una cirrosis. O una cirrosis biliar primaria o secundaria fármaco, como yo ya les había dicho. Esta enfermedad se caracteriza por tener un hígado de bordes irregulares, o sea, de bordes lobulados irregulares, generalmente está disminuido de tamaño. Generalmente también tenemos que tener en cuenta que el tamaño del lóbulo derecho, que siempre es más grande, normalmente es más grande el lóbulo derecho que el izquierdo, el tamaño del lóbulo derecho va a ser más chiquito que el del lóbulo izquierdo. Esto se tiene que ver mucho por la recirculación del flujo. Y se van a ver muchos nódulos de lo que se llama nódulos de regeneración de la cirrosis, que son estas imágenes, ¿sí? Focales, que son nodulitos redondeles que se encuentran en todo el hígado. Este hígado lo vamos a mencionar entonces como un hígado cirrótico, disminuido de tamaño, bordes irregulares, con nódulos de regeneración, ¿sí? Y además van a haber otras alteraciones sistémicas que va a afectar en el hígado. Tengan en cuenta que el hígado tiene una función de ser un filtro, básicamente, de todas las porquerías que comemos. Nosotros comemos chocolates, grasas, tomamos alcohol, hacemos un festín de porquerías de lo que comemos. Cuando filtramos en el intestino, la sangre que va de ese filtrado, que lleva todos los nutrientes y todas las porquerías que comimos, va a pasar primero por el hígado, a través de la porta, ¿sí? Y el hígado ahí se va a encargar de purificar y de detoxificar la sangre, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de exceso de alcohol, se va a ir acumulando ese alcohol en los hepatocitos, que son las células hepáticas, como grasa. Entonces, el primer signo de alarma que nosotros tenemos que tener antes de la cirrosis es la esteatosis, ¿sí? O sea, el aumento de la grasa en el hepatocito, en el hígado. Si el daño lo sigo teniendo, sigo tomando alcohol sin controlarme todos los días, ¿sí? Vamos a llegar a una cirrosis que ya es cuando el hígado está fibrótico, tiene muchas cicatrices y la verdad es bastante más complicado. Y acá hay otras cosas que se ven en esta resonancia magnética que por lo menos podemos destacar. Aparte de la cirrosis, podemos destacar este vaso. Fíjense el vaso está aumentado de tamaño, una esplenomegalia. Y eso es porque hay una circulación colateral. Al haber circulación colateral aumenta el tamaño del lóbulo izquierdo del hígado, aumenta el tamaño del vaso, pueden aumentar de calibre algunos vasos, algunas venas, generando varices, ¿sí? O colaterales, por decir así, tanto esplenorrenales, por ejemplo, en el espacio que hay entre el vaso y el riñón izquierdo, ¿sí? Como así también pueden haber varices esofágicas, hemorroides, entre otras cosas, ¿sí? Aquí vemos otra imagen, ¿sí? En donde se ve un hígado que está disminuido de tamaño. Todo esto que marca aquí las flechas es líquido, es ascitis. El vaso acá por suerte no está tan grande, pero tenemos un hígado, bordes irregulares, una imagen aquí que puede ser nodular, un nodulito en el hígado, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, otra imagen, fíjense, por ejemplo, en este caso, un paciente que tiene mucha ascitis, que le distiende mucho la pared abdominal, también dificulta. Fíjense el artefacto que está generando esto, la bobina no llega a tomar bien esa imagen. Lo que se puede ver acá es un hígado disminuido de tamaño, y esta imagen focal, ¿sí? Bastante irregular y heterogénea, que si la estudiamos más de cerca tendríamos que descartar en este caso un hepatocarcinoma, porque las complicaciones de la cirrosis puede ser una de ellas un hepatocarcinoma, ¿sí? Un tumor de primario hepático. La hemocromatosis no es más que el depósito de hierro excesivo en el hígado, y esto se debe a que hay distintos tipos de anemias que liberan hemoglobina. La hemoglobina contiene hierro, el hierro que circula en la sangre es absorbido por el hígado y se genera, digamos, este tipo de visualización, ¿sí? Este tipo de hígado, digamos,
heterogéneo difuso, una intensidad de señal quizás más disminuida. Podemos jugar también con muchas secuencias para poder hacer la cuantificación del daño y de esa hemocromatosis. ¿Está bien? Ya hablamos de las lesiones benignas, ahora resta hablar de las lesiones hepáticas malignas, el carcinoma hepatocelular, metástasis, entre otras cosas. ¿Sí? La neoplasia maligna primaria más frecuente es el hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular, ¿sí? Y que se desarrolla en pacientes con enfermedad parenquimatosa crónica, es decir, pacientes con cirrosis, pacientes con hepatitis B o hepatitis C, que son las hepatitis más bien crónicas, ¿sí? Y muy asociado también al alcoholismo. Verse se puede de una manera, o sea, un índice nodular focal que se va a comportar con el contraste endovenoso de una manera, con un realce muy fuerte, lavado rápido, ¿sí? Y después la presencia de la cápsula en los cortes tardíos puede ser multifocal, o sea, la lesión primaria y después varias imágenes satélites alrededor de la misma característica, o infiltrativo difuso, puede ser. Que es el menos frecuente por suerte porque es el más grave. Tengamos en cuenta entonces que se ve una imagen más bien heterogénea. Sí puede ser un tercio hipointenso, un tercio isointenso y un tercio hiperintenso. La variabilidad. Por eso es importante hacerle un estudio dinámico. En el estudio dinámico, ahora se está utilizando mucho el protocolo para el hepatocarcinoma, muchas de esas cosas, donde se permite, nosotros evaluamos, mediante la administración de contraste endovenoso, evaluamos cómo se va comportando la lesión que nos causa sospecha, ¿sí? Y vamos a tener criterios mayores y criterios menores de malignidad. ¿Sí? Los criterios mayores, básicamente, es lo que les dije. La cápsula, el llenado rápido, lavado rápido, ¿sí? O sea, llenado rápido, lavado rápido, la cápsula en tiempo tardío. El tamaño, que puede ser más de 20 milímetros, 20 centímetros, perdón, más de 20 centímetros, o 2 centímetros, perdón, 20 milímetros, digo bien, más de 20 o menos de 20, y también el coeficiente de crecimiento, es decir, es importante quizás conocer el estudio previo para ver cuánto medía antes, para ver si creció o disminuyó de tamaño esa lesión. Con todos esos criterios, con uno o dos, por lo menos mínimo, dos criterios mayores, podemos llegar a hacer el diagnóstico más certero de hepatocarcinoma, ¿sí? Entonces, de acuerdo al grado de malignidad, a mayor grado de malignidad, más hiperintensa la secuencia esteroidal. ¿Está bien? Entonces, como yo les había dicho, la presencia de una cápsula en T1, previa a la inyección de contraste, vamos a ver en el estudio, la cápsula se ve bien hipointensa, rodea a la lesión, ¿sí? Y cuando administramos el contraste, es lo último que va a pintar en secuencias tardías, ¿sí? La presencia de una cápsula me hace también pensar que sea una lesión maligna sobre la lesión benigna. ¿Está bien? Y la lesión en tipo mosaico. Fíjense acá, nada que ver a las lesiones que yo les había mostrado benignas, ¿no? Fíjense, una masa heterogénea que con el realce realza de una manera difusa heterogénea, un realce muy temprano, un lavado muy rápido, y acá se ve una imagen focal, un secundarismo, podría llegar a ser, ¿sí? Que realza también con el contraste. Entonces, un marcado incremento de la señal, heterogéneo, va a ser bastante heterogénea, y lava bastante rápido, como yo ya les había dicho, y la cápsula queda hiperintensa, es lo único que quedaría. ¿Está bien? Entonces, como yo les decía, es muy importante quizás realizar el estudio dinámico, ¿sí? O estudio dinámico o estudio trifásico, en donde vamos a tener una fase 1, donde es una imagen intensa, ¿sí? La fase 2, donde
vamos a ver lo importante de la angiogénesis tumoral, ¿sí? Donde vamos a ver un gran llenado heterogéneo de la lesión, ¿sí? Después la tercera adquisición se va homogeneizando, pero queda como un lavado, porque al estar muy vascularizado, el lavado es más grande que en el resto del parénquima. Fíjense acá, por ejemplo, un ejemplo claro de un estudio dinámico, ¿sí? Estas múltiples lesiones focales, y fíjense cómo se empiezan a ver no solamente lesiones a nivel del hígado, sino que también a nivel del vaso. Esto es un secundarismo, ¿sí? Por ahí de un probable hepatocarcinoma que debe ser este, ¿sí? Que puede llegar a ser este, que es el más grandecito. ¿Ven? Acá se ven múltiples imágenes focales, hipointensas, entre uno y acá hay una que llama la atención, ¿sí? Que por ahí puede llegar a tener algo de cápsula, que es esta. Y fíjense, en la fase venosa, como se ven todas las metástasis, tanto en el vaso como en el hígado, ¿sí? A ver, sabemos que el hígado es la segunda lo que es más frecuente después de los pulmones de metástasis. ¿Está bien? Cuando nosotros vemos metástasis pueden ser por secundarismo, digamos, por pulmón, por colon, sobre todo, tiroides, cáncer de mama, ¿sí? Va a dar también mucho secundarismo. Y bueno, obviamente es importante tener en cuenta el antecedente, ¿sí? El antecedente del paciente, el antecedente tumoral, paciente que fue operado, paciente que está en tratamiento, que hizo quimioterapia, radioterapia, que hizo todo eso es importante, es muy importante. ¿Cuáles son las metástasis que generalmente suelen calcificar? Colon, ovario, tiroides, pulmón y riñón. ¿Sí? Las que calcifican tengan en cuenta que pueden ser un poco más difíciles de evaluar y de visualizar porque muchas veces el calcio no se ve. O sea, el calcio no se ve en resonancia magnética, se ve hipointenso en todas las secuencias. Entonces, tengamos en cuenta. Aquí vemos entonces varias imágenes focales, en T1, hiper en T2 generalmente, que son irregulares y de acuerdo al antecedente puede estar vinculado a secundarismo. Vayamos ahora a la patología de la vía biliar. Para la patología de la vía biliar, el estudio que con mayor frecuencia se va a utilizar es la colangioresonancia. El estudio de la colangioresonancia es un estudio que se focaliza solamente en la vía biliar, en la vesícula biliar, vías biliares y nada más. Obviamente tenemos la posibilidad, a diferencia de la colangiografía, por ejemplo, o la retrógrada, o también la transcare, o como sea, o anterógrada, tenemos la posibilidad de evaluar todo lo que lo rodea, todo lo circundante. ¿Qué quiero decir? Cuando nosotros hacemos una colangiografía pancreática endoscópica retrógrada, solamente vemos la luz de la vía biliar. Si hay una estenosis, puede ser por una conversión extrínseca o por algo intrínseco de la luz que esté disminuyéndolo, pero no voy a poder ver qué es lo que lo está comprimiendo. Yo voy a decir, acá hay algo que está comprimiendo, pero no voy a ver qué es. No sé si es un quiste hidatídico, si es un tumor o un ganglio, ¿sí? Para eso sirve la tomografía, por ejemplo, con la angioresonancia en este, porque nos permite evaluar también el panorama externo. Lo mismo pasa con la evaluación del colon. Cuando nosotros hacemos un colon por enema, vemos la luz del intestino nada más. No vemos todo lo. En cambio, con la colonoscopía virtual no solamente vemos la luz, sino que vamos a ver todo lo que rodea. Lo mismo pasa con la enteroresonancia, ¿sí? El estudio que viene a reemplazar la enteroresonancia, el estudio que reemplaza es el tránsito de intestino delgado. Yo con el tránsito de intestino delgado veo el contraste adentro del intestino. Entonces yo puedo evaluar patrón mucoso, puedo ver estenosis, fuera no lo veo. En la enteroresonancia sí lo puedo ver. Esa es la gran ventaja, ¿sí? ¿En qué patología se van a ver? Generalmente litiasis, ¿sí? Que puede desarrollar una patología obstructiva benigna,
o también una patología obstructiva maligna. ¿Está bien? La patología biliar, tengamos en cuenta que está la vesícula. Cuando se afecta la vesícula tenemos la litiasis vesicular o colelitiasis, ¿sí? Esa litiasis puede evolucionar, puede andar bien o puede evolucionar en una colecistitis aguda, que es cuando se inflaman las paredes de la vesícula, un aumento de espesor mayor a 3 milímetros de la pared de la vesícula con litos en su interior. Muchas veces pueden ser colecistitis alitiásicas, que suelen estar asociadas a la ingesta de alcohol. ¿Sí? Vesícula en porcelana es esa calcificación total de las paredes de la vesícula. Generalmente se da en pacientes que tienen descendencia boliviana, peruana y chilena. No me pregunte por qué, pero es así. ¿Sí? Tiene una mayor predisposición. Después, cuando el lito migra, pasa por el cuello de la vesícula, muchas veces se queda clavado en el cuello de la vesícula, generando una colecistitis con una inflamación y una distensión de la vesícula muy grande. Ahora, muchas veces pasa el cuello de la vesícula y se termina enclavando en el colédoco. Entonces ahí vamos a tener el síndrome coledociano o coledocolitiasis. Se va a caracterizar por un aumento del calibre de la vía biliar extrahepática o el colédoco. A veces puede asociarse también al aumento del calibre de la vía intrahepática. Y en este caso el paciente viene con mucho prurito, sobre todo picazón en las manos, ictericia, y es algo de un inicio brusco. Y puede estar la colonitis, que es la infección de la vía biliar, ¿sí? Por obstrucción benigna, por esto mismo. ¿Qué pasa? El lito que se obstruye ahí hace que se detenga la bilis que se encuentra en esa zona, y entonces al detenerse puede pasar varias cosas. Puede ser que se infecte generando una colangitis, o puede ser que las enzimas que se encuentran en esa bilis empiecen a generar daño del tejido adyacente. Por ejemplo, desarrollando una pancreatitis. Muchas pancreatitis están asociadas a litiasis por eso, ¿sí? Porque el lito no evita, digamos, el pasaje del contenido biliar hacia el intestino, y entonces ese contenido se tiene que liberar en algún lado, se libera cerca del páncreas y se genera una destrucción masiva del páncreas con una inflamación generando pancreatitis. ¿Sí? Entonces, acá anatómica, esta es la imagen que me había pasado, perdón, estoy medio distraído. ¿Qué podemos ver? Se ve el intestino delgado, ¿sí? Aquí se ve dónde desemboca en la ampolla de Vater, tanto el colédoco, que se ve aquí, de un calibre normal, menos de 7 milímetros, tiene que ser normal, como también el wirsum, que desemboca ahí todas las enzimas pancreáticas. Acá tenemos entonces el colédoco, este es el cístico que va pasando por acá, y acá tenemos el hepático común, de rama derecha y rama izquierda del conducto hepático. Vesícula biliar, ¿sí? Acá está presente. Cuando está ausente, el colédoco suele medir un poquito más. Hasta 11 milímetros lo podemos considerar normal. La utilidad de la colangioresonancia, entonces, es muy útil para evaluar obstrucción biliar, ¿sí? Para evaluar entonces patología benigna como la litiasis, cirugía, papilitis e hidatidosis, como también maligna en tumores. Y acá yo abro una cosa para también poder empezar a pensar, ¿no? Yo cuando estaba terminando la jefatura de residentes en el Hospital Posadas, había un curso que se dictó justo ese año, que dictó el servicio del hospital, la gente de rayos del hospital, que era el curso Curie, concientización del uso de radiaciones ionizantes. El objetivo era que varios sectores del hospital puedan primero concientizar, enterarse de lo malo de lo que es la radiación y presentar distintos proyectos. ¿Está bien? El proyecto que nosotros presentamos, que no estaba tan mal y que estaba bastante piola, pero que después por razones de tiempo, falta de predisposición, como muchas veces pasa en el hospital, era plantear el seguimiento de los pacientes operados de vesícula. Un paciente con una litiasis se opera, una litiasis vesicular se opera, se le saca la vesícula. Y el seguimiento que se le hacía hasta ese momento, y no sé si actualmente se sigue haciendo, era a través de una colangiografía, es decir, rayos X. A través del tubo del KER que les dejan por un tiempo, se administra el contraste y se pinta la vía biliar. Y ahí sacábamos fotos. ¿Sí? Era radiación. El planteo nuestro era,
si nosotros podemos usar la colangioresonancia para evaluar lo mismo. Si lo que ellos quieren ver es que no haya fuga, lo que ellos quieren ver es que no haya litiasis, y lo que ellos quieren ver es cómo está el calibre de la vía biliar, que tranquilamente con una colangioresonancia podemos hacer. La disponibilidad no es tanto, ¿no? Porque obviamente son estudios que tardan un poco más que una colangiografía, necesitan que esté mucho más preparado, y además tengan en cuenta que en el resonador tenemos estudios de todo, de todas cosas, entonces tanta disponibilidad no tenemos. Si nosotros pensamos en una época normal sin pandemia en el Hospital Posadas, si uno va a sacar un turno ahora para resonancia magnética, va a tener de acá a 2 meses, sin pandemia. Ahora para él tiene, ¿sí? Pero sin pandemia, dentro de lo normal, tenemos una hora de 2 meses más, a veces, y a veces llega hasta los 6 meses. Entonces, es cierto que es mucho más ágil hacerle una colangiografía, pero acá podemos hacerlo, ¿sí? O sea, podemos evaluar, porque justamente todas estas cosas, litiasis, postquirúrgico, evaluación postquirúrgica y demás, se pueden ver en una colangioresonancia. Y además tenemos un plus, aporta información de todo lo otro. Puedo ver cómo está el páncreas, que en la colangiografía no lo veo, puedo ver cómo está el hígado, que en la colangiografía no lo veo, puedo ver patología intestinal, puedo ver distintas estructuras, ¿sí? El tema, acá este último ítem de esta diapositiva, que dice que reemplaza la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, es decir, por endoscopía, se hace por endoscopía, por vía endoscópica, y por se administra el contraste, se llega a la ampolla de Vater y ahí se está contraste y se ve si hay alguna litiasis. Pero el tema acá, que muchas veces la CPRE no solamente es diagnóstico, sino que también es tratamiento. Porque si el lito está muy cerca de la ampolla, podemos extraerlo. Cosa que en la resonancia no. O sea, nosotros detectamos eso y después le van a tener que hacer una CPRE para poder extraerle ese lito. ¿Sí? ¿Qué es lo que vemos acá? Vemos con una vía biliar, la vesícula y el conducto pancreático. O sea, acá en un paciente con vesícula y aquí en un paciente sin vesícula, ¿sí? Colecistectomizado. Acá vemos entonces la vesícula distendida, vemos una vía biliar que está dilatada, tanto la intrahepática como la extrahepática, ¿sí? O sea, el colédoco, que es todo esto, como también el hepático común y los hepáticos izquierdo y derecho están dilatados. Y la causa, acá es lo que está marcando la flecha, ¿sí? El lito, una imagen de falta de relleno y litiasis a nivel del colédoco distal, ¿sí? Además, cabe destacar, fíjense acá, la vesícula tiene algunos litos en su interior y este cambio en la intensidad de señal es barrobiliar, ¿sí? Acá otro ejemplo donde se ve una reconstrucción 3D, unas vías biliares muy dilatadas, colédoco dilatado, vesícula ausente, y acá esta imagen de falta de relleno que nos está marcando que es una litiasis, ¿sí? Y acá en los cortes axiales vemos los dos riñones, acá esto que está marcando es el colédoco sin nada, y la flecha de abajo, la que sigue, se ve bien el lito que está tapando a nivel distal, el síndrome coledocito. Acá un ejemplo de un quiste coledocito, una imagen líquida, así como los hepáticos que habíamos visto, a nivel del colédoco, ¿sí? Aquí, por ejemplo, otra imagen con múltiples imágenes quísticas, ¿sí? O sea, en la reconstrucción 3D tenemos a nivel del colédoco varias imágenes quísticas, ¿sí? Que hacen el diagnóstico, como también acá en el cístico y algunas también en el hígado, ¿sí? Como una vía biliar multiquística, con muchos quistecitos en su interior. Otro quiste que yo no les había mencionado era el quiste hidatídico, ¿sí? El quiste hidatídico se forma, a diferencia del quiste simple, se forma por una infección parasitaria. El parásito, el huésped definitivo es el perro. El perro elimina heces contaminadas, ¿sí? Con larvas, que van a contaminar el agua, que van a contaminar las verduras y demás. Y después nosotros, al utilizar un agua no tan segura, al ingerir alimentos mal lavados y demás, vamos a ingerir esa larva que va a ser absorbida
y va a llegar a primera instancia al hígado, enquistándose ahí. Si se van a quedar ahí, van a generar una reacción inflamatoria y esta acumulación de líquido y de escólices. Las escólices son parásitos en su interior. Es importante esto porque el estadio del quiste, primero, puede ir variando, puede ser que estemos en una etapa temprana donde está activa la enfermedad, como también en una etapa tardía donde ya hay calcificaciones por todos lados y nos aseguramos que el quiste ya está curado, ¿sí? Pero ojo al piojo, un traumatismo acá bastante fuerte que rompa el quiste, vamos a tener después de unos meses múltiples quistes en todos lados, ¿sí? Porque se liberan escólices activas, parásitos activos que van a empezar a enquistarse en otras partes del hígado y en otras partes del cuerpo también, ¿sí? Generalmente esta enfermedad se da en pacientes que consumen alimentos que por ahí no están tan bien controlados bromatológicamente. El huésped intermediario de la hiatidosis, del quiste hiatídico del Echinococcus granulosus, es la vaca. Y aquí sucede que, por ejemplo, en el campo, uno carnea una vaca, los restos crudos se lo da al perro, el perro lo come, ahí se infecta, ingiere la larva y empieza a contaminar para todos lados, liberando larvas de este tipo de parásitos que después nos terminan afectando a nosotros. Pero generalmente es algo más típico en zonas rurales, ¿sí? Con controles bromatológicos más indeseados que lo que tendría que suceder acá, ¿sí? Acá tenemos un caso de una obstrucción maligna. ¿Qué se ve? Se ve una formación heterogénea acá en la cabeza del páncreas, que lo que va a generar, en este caso, esta lesión maligna del páncreas, va a generar una obstrucción de la vía biliar, ¿sí? La obstrucción de la vía biliar puede ser benigno por causa de una litiasis, lo más frecuente, o puede ser maligno, por ejemplo, en este caso, vemos otro corte bien brusco, donde genera una dilatación de las vías biliares intraextrahepáticas. Fíjense acá, también el wirsum está dilatado, esto es un indicio de que quizás haya algo a nivel de la cabeza del páncreas o de la ampolla, un ampuloma o algo por el estilo, ¿sí? Y acá vemos este corte que es más bien también abrupto, es muy brusco, ¿sí? Viene el colédoco y se corta, y acá ya no tengo más nada, tengo un vacío de señal. Tengo el wirsum acá engrosado, rosariado, aquí también una imagen quística en la cola del páncreas, y la causa es esto, ¿sí? Es una lesión primaria, como sucede aquí también, ¿no? Que puede ser tranquilamente un colangiocarcinoma, un tumor del Carrefour o algo por el estilo. Tenemos acá, por ejemplo, la vía hepática izquierda, la derecha, el hepático común, y aquí se detiene. Y después sigue el colédoco normal, de un calibre conservado, ¿sí? Un descenso, una cierre, digamos, una obliteración abrupta del calibre, nos puede hacer pensar con mayor frecuencia a algo maligno. Por ejemplo, el colangiocarcinoma, que es el segundo tumor primario maligno más frecuente en el hígado. Primero el hepatocarcinoma, ¿sí? Que se va a caracterizar por tener una proliferación maligna de las células epiteliales de las vías biliares, generando una obstrucción, ¿sí? bastante severa de la vía biliar. Entonces el paciente va a venir con ictericia, con prurito, con mucha picazón en las manos, algo que es bastante complicado, muchas veces es difícil de diagnosticar. Se va a ver primero como una imagen homogénea, hipointensa secuencias T1, secuencias hiperintensas secuencias T2, ¿sí? En lo real se suele ser bastante heterogéneo. Se va a comportar bastante parecido al hepatocarcinoma. Bueno, más grandes van a ser más con una alteración de señal más importante, con un comportamiento con el contraste también más importante, un parénquima congestivo bastante importante. Fíjense, porque lo que es bastante difícil detectar un colangiocarcinoma de un hepatocarcinoma, ¿sí? Hay que entran dentro de los dos diagnósticos diferenciales. Tengan en cuenta eso, ¿sí? Pero en este caso por ahí no tenemos cápsula.
cosa que sí tenemos en el hepatocarcinoma, se puede ver, ¿no? Acá vemos un aumento entonces de la señal bastante heterogénea, y acá vemos en la colangioresonancia una dilatación periférica, ¿sí?, de la vía biliar. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, con respecto al cáncer de vesícula también, ¿no? Es otra de las entidades, no es tan frecuente, tengan en cuenta eso. Hay una alta incidencia, yo les había dicho lo de la vesícula en porcelana. Bueno, pacientes que suelen tener vesícula en porcelana suelen desarrollar en un tiempo cáncer de vesícula. Pacientes que tienen por ahí un pólipo vesicular también pueden desarrollar un cáncer de vesícula. Básicamente, lo que se va a ver es una vesícula con una pérdida de esa anatomía, de esa arquitectura, un espesor en la pared bastante cruzado, y comienza a infiltrar. Esto es un problema, porque cuando empieza a infiltrar las estructuras adyacentes, estamos hablando de distintos criterios de irresecabilidad. Es decir, el paciente ya no puede ser operado cuando empieza a invadir, por ejemplo, la vena porta, porque ya está tan tomada la lesión, ha tomado tan gran cantidad de estructuras que se hace en vano, ¿no?, hacerle una operación. Lo que hay que tratar es que el paciente viva el tiempo que le quede, sea 1 año, 10 años o un mes, lo mejor posible. Y lo mejor posible es tratar de derivarlo, o sea, derivarle la bilis, ¿sí?, porque esa bilis que está ahí no se puede liberar. Entonces lo que hay que hacer es drenarlo, ¿sí?, ya sea un colangiocarcinoma, ya sea un cáncer de páncreas avanzado o un cáncer de vesícula, hay que drenarlo. Se le pone un drenaje, y el drenaje va conectado hacia afuera con una bolsita, y la bolsita va a ir empezando a aliviar un poquitito el dolor, el prurito y la ictericia del paciente, ¿sí? Acá vemos entonces la vesícula, ven la pared engrosada, está infiltrando estructuras adyacentes como es el hígado. Aquí ya estamos llegando a procesos de irresecabilidad. Acá vemos, por ejemplo, una vesícula, paredes irregulares, multilitiásica, y fíjense toda esta infiltración que está haciendo sobre el parénquima hepático y la dilatación de la vía biliar intrahepática. Hallazgo aquí un quistecito en el riñón derecho. ¿Sí? Acá, corte coronal, fíjense cómo está infiltrando y dilatando las vías biliares intrahepáticas. ¿Sí? Vamos a ver ahora la patología esplénica, la patología del vaso. El vaso es un órgano que cumple una función bastante importante en cuanto a la inmunidad y a la eritropoyesis, ¿no?, en cuanto a la consistencia de la sangre y demás. Tenemos que tener en cuenta que hay muchas patologías del vaso que van a estar asociadas a enfermedades sistémicas. Básicamente eso, ¿sí? Aquí vemos secuencia de resonancia, ¿sí?, donde se ve un vaso que está bastante homogéneo, ¿sí? Fíjense, por ejemplo, en el realce. Este de aspecto grado es completamente normal, no nos tenemos que asustar, ¿sí? El tamaño del vaso es lo normal en adultos, 130 milímetros de longitud, es decir, lo mido de una punta a la otra, y me tiene que dar menos de 13 centímetros. Si me da más, estamos hablando de una esplenomegalia. La esplenomegalia puede estar asociada a una enfermedad sistémica, como por ejemplo la cirrosis hepática, pero también puede estar asociada a otras enfermedades, como un gran ejemplo es la infección por citomegalovirus, que se da sobre todo en adolescentes, es la llamada enfermedad del beso, porque se transmite justamente en edad cuando los nenes empiezan a explorar toda esa zona, esas cosas de darse besitos y eso, se transmite por las gotas de flujo, y por eso cuando uno besa a la persona la puede transmitir. Y el problema acá es que cuando el vaso es tan grande, puede debilitarse y fracturarse. Incluso la misma exploración médica puede hacer que se fracture, y si se fractura el vaso, es sine qua non para todos los casos, se tiene que operar, se tiene que sacar el vaso, porque al ser un órgano muy vascularizado, podemos generar grandes complicaciones en la bulimia del paciente. Podemos generar grandes complicaciones en el estado
sanguíneo, ¿no? El estado del paciente puede generar anemias severas muy grandes y muy importantes. Acá tenemos un caso de un quiste esplénico. Lo mismo que se veía en el hígado a nivel del vaso. Una imagen líquida que no cambia con el contraste intravenoso, no tiene ningún tipo de realce, ni adentro ni fuera del quiste, ¿sí? No cambia. Si cambia por ahí alguna secuencia, ¿sí? Pero no va a cambiar con el contraste. Lo que sí puede cambiar es el hemangioma. El hemangioma se va a comportar completamente idéntico al hemangioma del hígado. Un realce homogéneo de afuera hacia adentro hasta que quede completamente homogeneizado con el parénquima esplénico. La candidiasis esplénica se caracteriza por tener la presencia de infección por cándida. La cándida albicans es un hongo que generalmente se encuentra dentro de la mucosa normal de la vagina, de la flora vaginal. Mientras nosotros estemos con una reacción inmunológica normal, va a haber un equilibrio entre la flora bacteriana y el resto de los microorganismos. El tema es cuando hay una inmunodepresión, como sea el HIV, un paciente con tuberculosis, un paciente que consume corticoides o que esté inmunodeprimido porque se está por hacer un trasplante, puede ser que haya un desequilibrio, entonces ahí empiece a circular y hacer mayor daño la candidiasis. La candidiasis, por ejemplo, afecta mucho a la mucosa de la boca, del esófago, generando lo que es el moguet, ¿sí? Que es característico, donde uno le pide al paciente que abra la boca y va a ver la boca llena de placas blancas completamente, ¿sí? Todo blanco, lleno, como si estuviera invadido, son afecciones de candidiasis. Y en este caso, muchas veces este tipo de pacientes puede hacer que el hongo, el microorganismo circule por la sangre y llegue, en este caso, al vaso. Y si llega al vaso va a generar microabscesos, ¿sí? Puede generar también microabscesos a nivel renal, a nivel hepático y demás. Pero se van a ver todas estas imágenes, por ejemplo, en este caso, puntiformes, que no son más que microabscesos por la infección de Gadolini. Perdón, la infección por candidiasis. ¿Sí? Volvemos ahora a, por ejemplo, el paciente con cirrosis. El paciente con cirrosis o una insuficiencia hepática genera circulación colateral. Esa circulación colateral que va a generar un aumento del tamaño, un aumento del calibre del vaso, más de 130, y se empiezan a ver varices, circulación renal. En este caso son varices esplénicas. La varice es una dilatación anormal de la vena, ¿sí? En este caso, la vena esplénica, ¿sí? Por aumento de la presión sanguínea, hace que se dilate más de lo normal y entonces lleguemos a esta situación, ¿no? Esto que se ve acá no son más que varices, las mismas varices, la misma vena que está dilatada, cortada varias veces, ¿no? Cortada transversalmente. Con respecto al retroperitoneo, bueno, sepamos que las principales patologías o en realidad los órganos, ¿no?, que van a estar afectados dentro del peritoneo van a ser el riñón, ¿no?, la grasa pararrenal, perirrenal, páncreas, los grandes vasos, como es la aorta cava y ganglios linfáticos, el duodeno, ¿sí?, el colon ascendente y el descendente. Todo esto conforma el retroperitoneo. Entonces, vamos a hablar brevemente algunas patologías del páncreas y del resto de las estructuras para después ir terminando con la parte de pelvis. Una de las patologías más frecuentes del páncreas es la pancreatitis aguda, ¿sí? La crónica vendría a ser una complicación de la pancreatitis aguda. Otra de las patologías, digamos, el estudio primordial con el que vamos a empezar a estudiar a todos los pacientes va a ser tanto la ecografía, porque es un estudio más accesible, es un estudio más barato, es un estudio que está a la orden del día, uno lo puede hacer en ese momento, y la tomografía, con los criterios de Baltasar, ¿sí?, que existen de acuerdo a los distintos cambios que puede haber en una pancreatitis aguda. El páncreas puede ser que esté en una pancreatitis, puede ser que esté normal, que esté engrosado, aumentado de tamaño levemente, más aumentado de tamaño, con edema
peripancreático, aumento de líquido, colecciones y hasta necrosis. ¿Sí? Entonces se van haciendo criterios de Baltasar por tomografía que van a dar el pronóstico de ese paciente. Obviamente que si el compromiso pancreático es muy grande, es muy alto, vamos a tener un pronóstico mucho más malo. Mientras que si el páncreas es totalmente normal, simplemente con algún tratamiento médico y una evaluación más cercana va a andar bien el paciente. ¿Sí? Otra de las complicaciones de la pancreatitis aguda es el pseudoquiste pancreático, la aparición de una imagen quística en el páncreas, que es una de las complicaciones más frecuentes, ¿sí? Que generalmente está en cuerpo o en colon, ¿está bien? Y que puede tener variables tamaños. Dependiendo del tamaño, va a ser la clínica. Después está en la infección, ¿no? Por una necrosis pancreática, como yo les había dicho, una de las complicaciones, ¿no? Otra de las complicaciones de la pancreatitis aguda, que es el flemón, abscesos pancreáticos, ¿sí? Y los tumores. ¿Está bien? Entonces tenemos pancreatitis y tumores, básicamente. Pancreatitis y todas las complicaciones y tumores. Aquí vemos, por ejemplo, un páncreas que está normal. ¿Sí? Se ve la cabeza del páncreas, aquí marcada con la P. Esto que se ve acá es el duodeno. Acá vemos, por ejemplo, una imagen que puede ser un incidentaloma. Le pasó a algún médico conocido que tenía un tema en el tórax, se hace la tomografía y como la tomografía abarca hasta el abdomen superior, hasta las glándulas suprarrenales, se le ve una imagen focal en el páncreas. Flor de cagazo se pegó por el tipo, pero bueno, al final no terminó siendo nada, incluso creo que hasta lo operaron. Puede ser esto, ¿no? Ojo que muchas veces hay tumores mucinosos, benignos, pero que pueden malignizar con el tiempo, que hay que controlar, ¿sí? Que tienen mucina en su interior, tienen moco, o sea que serían un poquitito más heterogéneos. Imagen quística acá, entonces como cualquier quiste, simple, hipointensante 1, hiperintensante 2 a nivel de cuerpo y cabeza del páncreas aproximadamente. ¿Sí? Tengamos en cuenta también la sintomatología puede variar. ¿Sí? Por ejemplo, a nivel, si el quiste o el tumor en el páncreas aparece a nivel de la cabeza, va a generar sintomatología con tamaños pequeños. Un pequeño aumento de tamaño puede generar grandes sintomatologías, porque ahí está la vía biliar, puede comprimir, y ahí va a generar toda la patología de la vía biliar que habíamos visto antes. Ahora, si se encuentra en el cuerpo o en la cola, va a ser más difícil. El tumor, el quiste o lo que sea, tiene que tener tamaños mucho más grandes para poder generar sintomatología. Afectar más de glándula para generar una alteración, ¿sí? en la función de la glándula pancreática, o también generar efecto de masa, ¿sí? Compresión de otras estructuras y de otros órganos. La pancreatitis aguda entonces se caracteriza por tener una inflamación brusca del páncreas, que acá lo que dice mejora con la posición maometana. La posición maometana es la plegaria metano, como se dice, uno como que se arrodilla y se agacha hacia adelante con la panza apoyándose casi sobre el piso, como si estuviera haciendo una plegaria. ¿Está bien? La causa más frecuente es una litiasis, y la segunda más frecuente es el alcohol. ¿Sí? Y menos frecuente puede ser por medicamentos, por vasculitis, o algo idiopático que no conocemos. Tengamos en cuenta que la tomografía es más sensible, pero muchas veces puede servir también a veces la resonancia. ¿Está bien? Pero sobre todo acá, si queremos evaluar la vía biliar y la resonancia. ¿Sí? Tengamos en cuenta eso. ¿Qué vemos aquí? Vemos el páncreas que ya perdió toda su arquitectura. Engrosado, con edema circundante, aumento del líquido, ¿sí? El pronóstico va a ser mucho peor que si el páncreas está completamente normal. Aquí, otra de las complicaciones, ¿sí? El pseudoquiste pancreático a nivel de la cola del páncreas. Fíjense una imagen hipointensante 1, hiperintensante 2. Creo que la clase va con quien ustedes me digan que un quiste se ve hipointensante 1, hiperintensante 2, ya me voy contento. ¿Sí? Me parece que eso es importante. La pancreatitis crónica, por otro lado, va a dar
todo lo contrario, ¿sí? El transcurso, la evolución de esa pancreatitis hace que el páncreas termine, en vez de aumentado de tamaño, todo achicharrado, heterogéneo, con calcificaciones. Tengan en cuenta que acá es más difícil entonces diagnosticar una pancreatitis crónica porque las calcificaciones son más difíciles de ver en resonancia magnética, ¿sí? Un páncreas achicharrado, disminuido de tamaño, que va a tener también su función alterada. Tengan en cuenta que el páncreas tiene función endocrina y exocrina. Exocrina porque libera a través de la polla de Vater, en la segunda porción del duodeno, liberan enzimas, que es la amilasa, que son muy importantes para la digestión. Y endocrinas porque liberan insulina. Entonces, cualquiera de esas alteraciones, una alteración de la absorción, porque falta la lipasa y la amilasa pancreática, o porque hay manifestaciones de diabetes, nos puede hacer pensar que ese paciente puede estar teniendo una pancreatitis crónica, con el antecedente de que tuvo una pancreatitis, ¿no? Obviamente, si este paciente tuvo pancreatitis aguda, lo más probable es que tenga una pancreatitis crónica. El cáncer de páncreas, por otro lado, lesión maligna, está muy asociado al consumo de tabaco y a una historia de una pancreatitis crónica, un antecedente de una pancreatitis crónica. Por suerte se da en un mayor porcentaje en la cabeza del páncreas. Y digo por suerte, ¿por qué? Porque quiere decir que se va a poder detectar de una manera más temprana. Igual hay mucha dificultad para hacer el diagnóstico y para hacer la detección. Sepan que cuando el paciente con un cáncer de páncreas llega a la consulta ya con sintomatología, con ictericia y demás, estamos hablando de que ya seguramente tenga algún criterio de irresecabilidad. Con lo cual, va a ser más bien paliativo y no un tratamiento para erradicarle la enfermedad. Va a ser un tratamiento para que el paciente pueda vivir el tiempo que le queda lo mejor posible, sin tanto dolor, ¿sí? Y el pronóstico obviamente es muy malo. Fíjense acá, por ejemplo, una imagen que se ve bastante heterogénea con la administración de contraste endovenoso, nodular focal a nivel de la cabeza del páncreas. Aquí tenemos una lesión tumoral en el cuerpo del páncreas, un páncreas que está engordado, ¿sí? Aumentado en tamaño, y acá tiene una característica, está atrapando, está englobando a la arteria mesentérica superior, que es esta que se ve acá, la que marca la flecha, ¿sí? Acá, como yo les había mostrado, un tumor en el proceso uncinado, ¿sí? Un Wirsum engrosado, engrosariado, un colédoco también aumentado de tamaño. Diagnóstico diferencial tenemos que hacer con el tumor de cabeza de páncreas, pero también un diagnóstico diferencial que hay que tener es un ampuloma, por ejemplo, un tumor de la ampolla de Vater, ¿sí? Bueno, otro de los órganos que se encuentran en el retroperitoneo es el riñón, ¿sí? La patología que nosotros vamos a poder ver con resonancia, quizás no tanto la litiasis renal, porque recuerden que el calcio y el calcio no se ven muy bien. Lo que sí vamos a poder ver patología de vía urinaria, ¿sí? El árbol urinario y demás. Patología infecciosa inflamatoria, quistes, anomalías congénitas o patología tumoral. Pero ¿qué pasa? Como yo les venía diciendo, sobre todo en la litiasis renal, la tomografía sigue siendo un estudio, digamos, con mayor sensibilidad en la resonancia. En este caso, sí podemos utilizar un avance tecnológico bastante importante, donde no solamente vamos a tener adquisiciones multiplanares en cortes axiales con análisis sagitales, sino que también vamos a poder tener cortes 3D, ¿sí? En donde, con la inyección del contraste endovenoso, que se va a excretar por la vía urinaria, vamos a poder obtener imágenes en 2D y en 3D, donde vamos a poder reconstruir y hacer lo que queramos con esto, ¿sí? En este caso, una uroresonancia que muestra una imagen de falta de relleno brusca, acá compatible seguramente con una litiasis, en el tercio superior del uréter izquierdo, ¿sí? Por arriba de esto está todo dilatado, ¿sí? Una dilatación pielocalicial bastante importante, moderada diría yo.
¿sí? Acá vemos, por ejemplo, otra reconstrucción 3D, por ahí un poco más difícil de distinguir. Del lado derecho, acá donde está marcando mi flecha, a la izquierda de la pantalla, es normal, se ve todo el coledo por acá, acá se ve el uréter. No, ya estoy medio pasado de rosca, así que si me escuchan decir algo, avísenme por las dudas, o si estoy diciendo cualquier cosa. Acá se ve el uréter distal, lo que marca la flechita, y acá se ve esta dilatación pielocalicial, donde seguramente hay acá una estenosis, por algún motivo, sea por un traumatismo, por un lito, por lo que sea, una bolsa uronefrótica que está generando. Es decir, se está acumulando orina ahí en esa zona. Esto va a generar orina estancada, orina que se puede infectar, por ejemplo. Entonces, podemos desarrollar una pielonefritis. Por eso es que es muy importante meterse con una agujita acá, drenar, ponerle un tubo de drenaje para que alivie esta zona, porque además el paciente va a estar dolorido. ¿Sí? Acá, ¿se acuerdan la imagen que yo les había mostrado del cáncer de vesícula con infiltración a nivel del parénquima hepático? Se ve que se ve acá en la dilatación de las vías biliares, ¿sí? Del colédoco, de las vías biliares, no del colédoco, del conducto hepático. Acá se ve una imagen quística en el riñón derecho, quística cortical, fíjense, bien homogénea, en secuencias T2 hiperintensa, secuencias T1 hipointensa, paredes bien finas, fíjense que se ve bien y es bien característico. Esto no nos podemos equivocar. En un examen, si uno les muestra esto, tenemos que hacerle... Es muy, muy difícil que nos equivoquemos. Y es prácticamente... no sé, yo no soy de tomar examen acá, pero me pondría muy mal si me dicen que esto es otra cosa, ¿no? Una imagen bien redondeada, de contenido líquido, es un quistecito, ¿sí? Es un quiste benigno, completamente. Aquí tenemos la lista de los distintos tumores, tanto malignos como benignos, del riñón, ¿sí? Carcinoma de células renales, por ahí lo más frecuente. Y acá, para diferenciar un poco, fíjense, un riñón que está disminuido de tamaño, porque también tiene una forma un poquitito alterada, y se ve una imagen quística, por ejemplo acá, otra imagen quística por acá, líquido, se ve, fíjense la diferencia entre el quiste y la lesión tumoral que se ve acá con un realce bastante heterogéneo. Una lesión sólida que realza con el contraste endovenoso de manera temprana y en secuencias, en tiempos más tardíos, empieza a hacer un lavado mucho más rápido. ¿Sí? Con respecto a las glándulas suprarrenales, las glándulas suprarrenales son órganos, son estructuras que liberan hormonas generalmente muy relacionadas con el metabolismo, ¿sí? Entonces está muy asociado también a síndromes neoplásicos endocrinos múltiples, los MEN, ¿sí? Que se pueden afectar no solamente suprarrenal, sino que también otras glándulas como la tiroides, la hipófisis y otras cosas, ¿sí? La enfermedad de Addison se caracteriza por una falla, ¿no?, de la hormona suprarrenal, pacientes que suelen tener temblor, adelgazamiento y además una pigmentación de la piel bastante rara, ¿sí? Y después está también el feocromocitoma, que es un tumor que segrega mucha cantidad de hormona que libera la glándula suprarrenal. ¿Está bien? Como se caracteriza por tener hipertensión arterial, cefalea, aumento, digamos, de la de sudoración, ¿sí? Por eso se llama hiperhidrosis, e hiperglucemia. Acá vemos, por ejemplo, un gran ejemplo de un adenoma suprarrenal, es decir, una lesión que focal, de bordes bien definidos, ¿sí?, como marca acá la flecha, y lo que estoy viendo acá es el out face. Esto es in face y esto es out face. Lo que sacamos, ven que se ve, o sea, como sería fuera de fase, por decir así, ven que se ve bien delineado, como si estuviera marcado con un marcador. El objetivo de esto es extraer un poquitito la grasa, ¿sí? ¿Qué pasa? Los adenomas son lesiones que son ricos en lípidos, ricos en grasa, tienen gran cantidad de grasa, ¿sí? Gran densidad de grasa. Entonces, si yo
pongo una secuencia donde suprimo la grasa, lo voy a ver más oscuro, como pasa acá. ¿Sí? Si yo no hubiera ningún cambio, estaría de la misma forma que esto, estaría diciendo, no, acá no hay grasa. Puede ser otra cosa, puede ser una lesión, una metástasis, puede ser una lesión tumoral. Pero en este caso es un adenoma suprarrenal, es completamente benigno. Otra de las aplicaciones bastante importantes es la angioresonancia, ¿no? De la aorta abdominal, donde nosotros podemos evaluar sin la necesidad de administrar contraste endovenoso. Sin la necesidad de administrar contraste endovenoso. Tengan en cuenta eso por la cantidad de efectos adversos que puede llegar a generar el contraste endovenoso que se da en tomografía, ¿no? Para las angiotac. En este caso, la angiotomografía siempre es necesario administrar contraste endovenoso. En la angioresonancia hay muchas secuencias que nos permiten hacer reconstrucción 3D de los vasos. Acá en este caso, por ejemplo, vemos la aorta abdominal, las arterias renales, el tronco celíaco y la arteria mesentérica superior. Y aquí está la bifurcación, ¿sí? En las ilíacas primitivas y después ilíaca interna y externa. ¿Sí? Es muy difícil de detectar, por ejemplo, calcio en las estructuras vasculares, cuando hablamos de angioresonancia, porque el calcio no lo podemos ver. ¿Sí? Ahora sí vamos a ver disminución de calibre, aumento del calibre, o sea, aneurismas, vamos a poder ver disecciones, entre otras cosas, como ya habíamos visto en clases anteriores. El aneurisma, entonces, hablamos, en este caso de la aorta, cuando el calibre de la aorta es más de 3 centímetros, ¿sí? O sea, más de 30 milímetros. Más frecuente del sexo masculino, generalmente hablamos de pacientes que son hipertensos, y un gran porcentaje es infrarrenal. Infrarrenal se refiere a esto, a que está por debajo del nacimiento de las arterias renales. Acá están las arterias renales y por debajo se ve este aneurisma. ¿Qué es lo que tenemos que medir nosotros para que sepan? Quizás nosotros ahora que trabajamos, los médicos que informamos esto, trabajamos en la workstation, hacemos todo este trabajo desde la computadora y el técnico no tiene que hacer tanto trabajo. Pero esto también para que lo sepan, si trabajan en lugares donde no se encuentran, no se trabaja con workstation ni algo por el estilo, y se trabaja todavía con placa, es importante medir tanto la longitud del aneurisma como el anteroposterior y el diámetro, el ancho y el anteroposterior del diámetro del aneurisma, como también de la distancia que hay desde el nacimiento del aneurisma hasta la salida, por ejemplo, acá de las arterias renales, como también la distancia que hay desde la terminación del aneurisma hasta la bifurcación. Esto es importante para las prótesis que va a utilizar el cirujano vascular, que cuanto más certeros sean nuestras medidas, mejor va a ser la prótesis y mejor resultado vamos a tener. ¿Sí? Con respecto a las masas retroperitoneales, podemos tener masas quísticas y masas sólidas, ¿sí? Masas quísticas con contenido líquido, ¿no? Como un hematoma, abscesos, seromas, linfoceles, urinomas, y sólidas como el sarcoma, linfomas, adenopatías, entre otras cosas. Cuando hablo de una adenopatía, es un aumento del ganglio, de cualquier ganglio del cuerpo. En este caso, cuando hablamos del retroperitoneo, es cuando es más de 1,5 centímetros, ¿sí? 1,5 centímetros del diámetro menor. Es decir, yo tengo el ganglio que tiene forma de riñón, o sea, va a tener un diámetro mayor y un diámetro menor. Cuando el diámetro menor mide más de 1,5, estamos hablando de una adenomegalia, ¿sí? Un aumento del tamaño. Ahora, si a esa adenomegalia le agregamos pérdida de la arquitectura, esa pérdida de la médula, tengan en cuenta que el ganglio tiene una corteza y una médula, igual que el riñón, se ve como un riñón chiquitito. Cuando pierde esa arquitectura y esa médula se pierde y está llena de líquido, por ejemplo, pus, sangre, y está muy vascularizado o algo por el estilo, estamos hablando de una adenopatía. Entonces tenemos ganglios adenopáticos y ganglios no adenopáticos, y a su vez pueden ser aumentados de tamaño o no, o sea, adenomegálicos o no. ¿Está bien? Fíjense acá, por ejemplo, una adenopatía, un paciente que tiene, aparte, fíjense, estas lesiones óseas, yo no sé qué es lo que tiene este paciente, ¿sí? Pero tenemos afección ósea, puede ser un tumor renal, puede ser un cáncer de próstata o de mama, adenopatía acá, retroperitoneal, en este caso látero aórtico izquierdo, porque se ve la aorta, y a la izquierda de la aorta se ve
esta adenopatía. Acá, a nivel ilíaco interno, fíjense cómo rodea, cómo está al lado de la arteria ilíaca, ¿sí? De la arteria ilíaca interna. Y acá también, ¿sí? De los dos lados, tenemos adenopatías, en este caso, ilíacas. Con respecto a los tumores retroperitoneales, fíjense, aquí tenemos lipoma, teratoma y linfangioma, que son benignos, y el linfoma, liposarcoma y otros tipos de sarcomas que van a ser malignos. ¿Sí? El lipoma es un tumor de contenido graso, ¿sí? Alto contenido graso, entonces el in-face o out-face va a servir mucho, ¿no? Para hacer el teratoma es una lesión tumoral que se puede dar en regiones anexiales, en ovarios, que se caracteriza por tener las tres capas del embrión. ¿Sí? El embrión cuando se forma tiene tres capas: ectodermo, endodermo y mesodermo. ¿Sí? El ectodermo va a dar la piel, el endodermo va a dar el tubo digestivo, por ejemplo, y el mesodermo da el tejido conectivo. ¿Sí? El teratoma contiene los tres. Va a tener piel, va a tener pelos, va a tener grasa. ¿Sí? A veces se forman dientes en los teratomas, tengan en cuenta eso. ¿Sí? Acá vemos un claro ejemplo de un linfoma, afectación ósea del linfoma, ¿sí? Fíjense, una afectación ósea difusa a nivel de las vértebras. Fíjense acá, estas vértebras, cómo están todas comidas. Acá tenemos unas vértebras, una intensidad de señal normal, y acá está todo tomado. Y fíjense acá, esta infiltración paravertebral que está haciendo, ¿sí? De partes blandas y de estructuras adyacentes, que incluso que si lo dejamos estar, va a terminar afectando al riñón. Una cosa por la cual consulta el paciente con un sarcoma, por ejemplo, retroperitoneal, en el retroperitoneo se forma una masa voluminosa, maligna, sólida, de bordes mal definidos, que va a empezar a comprimir las vías urinarias. Y fíjense acá, del lado derecho está empezando a dilatar un poquitito, ¿sí? Y del lado izquierdo tenemos todo esto que es una hidronefrosis muy grande, severa, con un adelgazamiento cortical. Fíjense que la corteza acá en el riñón derecho está normal y del lado izquierdo casi no tengo corteza, ¿sí? Esto es porque más abajo hay una compresión como esta, un sarcoma retroperitoneal. Esto puede ser un sarcoma uterino, una lesión maligna del útero, ¿sí? Que genera un aumento del tamaño, en este caso del útero, comprimiendo la vejiga, comprimiendo las vías urinarias y estructuras vasculares adyacentes. Esto es muy importante conocerlo, diagnosticarlo, medirlo para también hacerle el correcto tratamiento. Tengan en cuenta que por ahí estas lesiones son muy difíciles de ver por ecografía porque son muy grandes, ¿sí? Entonces, necesito sí o sí un método de mejor resolución, ¿sí? Como en este caso, una resonancia de pelvis, ¿sí? Que puede hacerse también de alta resolución o no. Al hacer la resonancia de pelvis podemos tener un panorama mucho mejor que con la ecografía, por ejemplo, o que con la tomografía. La tomografía porque tiene una resolución muy mala para pelvis, la verdad que es muy mala. No vamos a poder ver bien, o sea, la lesión se ve, pero no vamos a poder delimitarla bien. Por ahí le estamos midiendo junto con alguna asa intestinal que se cruza, o algo por el estilo. La resonancia de pelvis es ideal en estos casos para evaluar compromiso de estructuras adyacentes, compromiso óseo. ¿Sí? Acá ya podemos evaluar, por ejemplo, que hay una discopatía. Fíjense, acá se ve la columna lumbar y sacra. Estos discos están normales. Este es L3, L4, L4, L5 y L5-C1. Fíjense que tiene ya una discopatía, que no tiene nada que ver con el tumor, pero que la tiene. ¿Sí? Entonces, acá está. ¿Sí? Podemos ver no solamente el tamaño del tumor, cómo se comporta, de acuerdo también jugando con las distintas secuencias, T1, T2, saturación grasa, in-face o out-face, difusión, perfusión, entre otras cosas, podemos ir viendo el contenido. En este caso tiene áreas líquidas, ¿sí? Que son las que tienen mayor intensidad, tiene tabiques en su interior, podemos ver con el contraste, ver cómo va realzando, y además todas las estructuras adyacentes que pueda estar invadiendo o no. ¿Sí? La fibrosis retroperitoneal no es más que tejido fibrótico a nivel del retroperitoneo, y lo más frecuente es que sea idiopática, pero también puede ser secundaria a trauma, a una hemorragia, a una pancreatitis o a una extravasación urinaria. Es decir, por un traumatismo hay
pérdida de orina en la cavidad abdominal, entonces eso puede generar una fibrosis retroperitoneal. Y maligna es cuando se deposita células malignas, ¿sí? Que simulan una fibrosis, pero en realidad es una reacción desmoplásica. Acá vemos, por ejemplo, un claro ejemplo de una fibrosis retroperitoneal. Vemos una imagen con densidad, o en realidad con una intensidad de partes blandas en relación a los riñones, y vemos acá todo este tejido que no tiene que estar, que me está dando, ¿sí? Tejido fibrótico. Para ir terminando la parte de abdomen y adentrarnos un poquitito más en pelvis, y ahí sí terminar esta clase, voy a hablar brevemente de un estudio que se está utilizando con bastante más frecuencia, que es la enteroresonancia. La enteroresonancia viene a reemplazar, en parte, como yo les había dicho, el tránsito de intestino delgado. La función es ver el intestino delgado, ¿sí? Pero acá aportamos más información. El intestino delgado es una zona que es muy difícil de ver, porque no vamos a llegar con el fibroscopio y apenas vamos a poder verlo con un poquitito de contraste. Entonces, si nosotros hacemos un estudio adecuado, en donde preparamos adecuadamente al paciente, se le da una solución salina que viene a ser una parte, formar parte del laxante. El objetivo es que las asas del intestino delgado se llenen de agua, se llenen de líquido rápidamente para poder distenderlas y evaluar bien la mucosa. Entonces nosotros vamos a poder evaluar con una enteroresonancia tanto la mucosa, ven por ejemplo en este caso que está engrosada y edematizada, vamos a poder ver la pared, digamos, que hay, ¿no? El intersticio entre la mucosa de una parte del intestino y de otra. Vamos a poder ver afección adyacente, ganglios, ¿sí? Vamos a poder ver si hay líquido libre, por ejemplo, en este caso. Con la administración de contraste no venoso podemos descartar distintas afecciones inflamatorias y tumorales, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, este tipo de pacientes vienen generalmente por síndromes malabsortivos, o un intogluten, un sprue sería la celiaquía o el celíaco, sprue tropical, enfermedad de Crohn, ¿sí? Colitis ulcerosa, entre otras cosas. Esta, por ejemplo, puede ser un Crohn tranquilamente. Acá ya se empieza a ver algo de intestino, y el intestino delgado, acá la válvula ileocecal, este engrosamiento que hay a nivel de la válvula ileocecal, que puede ser una lesión tumoral, que puede ser un lipoma, habrá que ir estudiándolo. Y aquí un patrón dentro de todo normal, ¿no? Donde se ve el colon transverso, se ve el yeyuno, acá con este patrón característico, los pliegues más juntitos, más unidos uno de otro, mientras que el ilion tiene pliegues más separados y más grandes, ¿sí? Para ir terminando, vamos a hablar un par de cositas de resonancia de pelvis. Con respecto al recto, ¿sí? Existe un estudio de pelvis que es de alta resolución, en donde nosotros focalizamos solamente a ver estudios de alta resolución, son estudios que vamos a focalizar una sola zona. Por ejemplo, tenemos estudios de próstata, por ejemplo, donde nosotros vamos a evaluar la próstata nada más, y extensión local. No vamos a evaluar todas las otras estructuras que hay por ahí, ¿sí? Vamos a hablar solamente de la próstata. En el recto es lo mismo, ¿sí? Entonces, es un método muy sensible para poder estadificar, para hacer una estadificación local, para hacerle un TNM, que sería T de tumor, en qué estadio estaría, N sería nódulos, o sea, ganglios, y M si hay metástasis, ¿sí? Y vamos a poder ver no solamente afección local, sino también si hay afección de estructuras adyacentes, ganglios y otras cosas. Aquí hay un claro ejemplo de una resonancia de recto, ¿sí? Una resonancia de pelvis de alta resolución focalizada en recto. Vemos un recto que está con unas paredes engrosadas e irregulares, y aquí vemos una infiltración de las estructuras adyacentes del lado derecho, con evidencia de ganglio, conglomerular, alteración de la grasa, rarefacción de la grasa, ¿sí?
Aquí vemos, por ejemplo, otro caso de una imagen concéntrica, una lesión tumoral, ¿sí? Donde vamos a tener que ver bien esta línea hipoinflamatoria que quizás tiene mejor pronóstico este paciente porque no tiene más afección para otro lado que el anterior, que por ejemplo, que sí empiezan a verse signos de invasión, ¿no? Esto es algo mucho más irregular que esto, que lo vemos bien regular, vemos esta capsulita como esta imagen hipointensa, esta línea hipointensa que se ve como que separa el resto de las estructuras. Acá tenemos otro caso, ¿no?, de patología de recto, donde se puede calcular el ángulo, ¿sí? Donde podemos ver también la afección. Hay afección también a nivel del sigma. Acá sí, un engrosamiento concéntrico. Por delante del recto se ve acá la próstata, que también está aumentada de tamaño. La pelvis, tengan en cuenta que se puede utilizar con mucha frecuencia y mucha facilidad para poder evaluar órganos pélvicos. Sí, obviamente no es el primer método de elección, lo primero es una ecografía transvaginal, pero la foto esta de un corte sagital nos muestra que sí, que nosotros podemos ver muy bien, ¿sí?, las estructuras del aparato reproductor femenino. Se ve el cuerpo uterino, el cuello, ¿sí?, acá está todo el cuello, la vagina, esto que está más intenso es el endometrio. Por detrás de esto está el recto, ¿sí?, y aquí adelante se ve la vejiga, ¿sí? Ejemplo de acá, un útero aumentado de tamaño con estas imágenes focales de intensidad señal variable, un mioma, ¿sí?, un mioma fúndico. Esto se soluciona con una ecografía transvaginal. No le vamos a pedir una resonancia magnética por esto, pero a veces dudosas, digamos, cuando el diagnóstico es dudoso, cuando hay mucho dolor en el paciente y demás, empieza a alterar un poco. Aquí vemos un útero que está totalmente heterogéneo y acá, esto es lo que me llama la atención, ¿sí? Se ve a nivel del cuello uterino algo también afectado. No solamente hay miomatosis, que es lo que se llama lo que sería gran cantidad, o sea, muchos miomas en el útero que deforman el tamaño, que deforman la forma, digamos, del útero, alteran mucho la forma del útero y alteran el tamaño del útero, sino que también a nivel cervical tendríamos que descartar algo como un CA de cervix o algo por el estilo, ¿sí? Acá vemos otro tipo de mioma, ¿sí? Un mioma con degeneración, en vías de degeneración. Esta es otra de las cosas que pueden pasar. Pacientes que pueden presentar dolor, que se hace una ecografía, se ve esta imagen que es medio dudosa, heterogénea y algo, y la duda se saca con la resonancia de pelvis de alta resolución para ver esa zona, ¿sí? La adenomiosis no es más que tejido endometrial que se ubica a nivel del miometrio, o sea, el tejido de endometrio que está en la capa muscular del útero, ¿sí? Generalmente es en personas multíparas, 40-50 años el promedio de edad de aparecer, dolor pelviano y metrorragia, y aquí se ve esto, ¿sí? No es más que tejido de endometrio que está en el músculo, ¿sí?, en el miometrio, se ve clarito. Pero acá, también, fíjense, este cuello está bastante globuloso, bastante alterado. ¿Sí? Aquí amerita hacerle una resonancia pélvica de alta resolución para poder evaluar infiltración de parametrios y otras cosas de este cuello uterino. ¿Está bien? Con respecto al CA del cuello, tengan en cuenta que es una afección que puede afectar mucho, con mucha frecuencia a las mujeres jóvenes. Lo que está vinculado, esto no es a modo de juzgar, ¿no?, ni nada, pero está muy vinculado a las chicas que son multíparas, que tienen displasia cervical, que tienen antecedentes de gran cantidad de número de parejas, también de enfermedades sexuales. Todo esto porque el cuello uterino es provocado por el HPV, el virus humano. ¿Sí? El HPV se contagia por vía sexual, es una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, el hecho de tener
mucha cantidad de parejas, no cuidarse, ¿sí? Hace que se desarrolle primero lesiones verrugosas, lesiones, ¿cómo que se llama? Papilares, verruguitas, pólipos, polipoides en el cuello uterino primero, y después, si esto sigue evolucionando, y dependiendo del tipo de papiloma virus, porque depende del tipo, está más asociado al cáncer de cuello uterino, puede desarrollar el cáncer de cuello con las consecuencias que pueden llegar a traer. Si el tratamiento se hace una conización, o sea, se saca, se reseca esa parte de tejido que esté dañado para analizar y asegurarnos de que los bordes, los márgenes estén bien protegidos y que estemos sacando todo el tumor. Es distinto lo que pasa con el hombre, porque el hombre puede tener papiloma, puede tener HPV y puede tener cáncer de pene. Pero ¿qué pasa? El hombre se ve, cuando se baña, se ve, y se ve las manchitas, se ve las verrugas, se ve la sangre. Entonces, consulta con un tiempo mucho más anticipado que la mujer. De ahí está la importancia de hacerse papicolpo, las mujeres, por lo menos una vez cada 2 años. ¿Sí? Digo por lo menos una vez cada 2 años porque en realidad tiene que ser una vez por año. Pero, porque ustedes, las mujeres, parejas de ustedes, no van a ver el cuello uterino, no se ve el cuello uterino. Entonces tiene que haber alguien, un ginecólogo, que le ponga el colposcopio y le hagan, ¿cómo es que se llama? El estudio, ¿sí? Tanto visual como también el estudio anatomopatológico. Acá tenemos otro ejemplo de un cáncer de cuello uterino, ¿sí? Acá. Este es el cuello uterino que está totalmente irregular y heterogéneo. Otro cáncer de cuello uterino. ¿Ven cómo está obliterado? Un corte sagital, ¿sí? Cómo se empieza a obliterar todo. El paciente en estos casos va a presentar metrorragia, dolor, ¿sí? Dolor también cuando tiene relaciones sexuales, ¿no? Otro ejemplo, cortes axiales del cáncer del cuello uterino, ¿sí? Lo mismo. El cáncer de endometrio es todo lo contrario al cáncer del cuello uterino. Generalmente se dan pacientes más grandes, de una edad avanzada, ¿sí? Y el factor de riesgo más importante es la nuliparidad, ¿sí? Es decir, en el otro era la multípara, en estas son las nulíparas, ¿sí? Y se da generalmente como la sintomatología, la clínica más importante, es una metrorragia posmenopáusica, es decir, pérdida de sangre una vez que ya tuvo la menopausia. ¿Sí? Tengan en cuenta que el endometrio, por eso que también acá es recalcar otra de las cosas que tenemos que hacer periódicamente, sistemáticamente, a partir de por lo menos los 50 años, 50 y pico, cuando empiezan con la menstruación. El chequeo de rutina que consiste, bueno, en la exploración mamaria, mamografía, ecografía mamaria y la ecografía transvaginal. ¿Sí? Porque con la ecografía transvaginal vamos a poder detectar engrosamientos del endometrio, si ese engrosamiento es regular o irregular. Podemos ver pólipos, que esos pólipos que pueden ser una antesala a un cáncer de endometrio, ¿sí? O pueden desarrollar un cáncer de endometrio. O podemos ver también el cáncer de endometrio. O sea, no quiere decir que el pólipo sea maligno, sino que todo pólipo se tiene que sacar porque puede desarrollar a la larga un cáncer en cualquier parte del cuerpo, ¿sí? Bueno, aquí tenemos un ejemplo de un cáncer de endometrio. Fíjense aquí, en secuencia T2, esta imagen líquida, un engrosamiento del endometrio bastante irregular, en una paciente añosa, ¿sí? Acá, fíjense en T1 que se hace cada vez más difícil. Habría que pasarle contraste para poder evaluarlo mejor. Y bueno, con esto se hace una estadificación, ¿no? Ver si afecta el cuello, cuerpo uterino, los parámetros, vagina y demás. Con respecto a las anomalías congénitas, este es otro de las cosas que se pueden estudiar. Muchas veces también son incidentales, son incidentalomas, son chicas que por ahí llegan a los 15 años y todavía no menstruaron, o llegan gente, chicas que menstruaron, que tienen su menstruación completamente normal, pero que ven que tienen complicaciones para quedar embarazadas, por ejemplo. ¿Sí? Entonces se hacen el estudio y le encuentran un útero bicorne, un útero rudimentario, un útero unicorne u otras cosas. Aquí, por ejemplo,
¿Ven? Mire, parece como una sonrisa de payaso, los dos ojitos. Bueno, estos dos ojitos corresponden a los endometrios. Hay dos endometrios acá, se ve claramente un útero bicorne, ¿sí? Son los dos cuernos que no se pudieron fusionar. Al no fusionarse vamos a tener dos cuernos, dos endometrios. ¿Va a tener dificultad para tener hijos? Sí, va a tener. ¿Puede tenerlo? O sea, ¿nunca va a tener hijos? No, depende la patología, depende cómo se ve el contexto. Yo conozco gente que quedó embarazada de un cuerno y tuvieron el hijo tranquilamente. Conozco gente que les hice la ecografía después de que tuvieron hijos y que les detecté yo el útero bicorne o otra patología uterina. Conozco gente que tiene útero unicorne, mucho más difícil también para quedar embarazada y sin embargo tienen 4 hijos. ¿Sí? Entonces tengamos en cuenta eso, ¿sí? No es condición, pero muchas veces puede pasar, ¿sí? Con mayor frecuencia pasa, ¿no? Que no pueden quedar embarazadas. Acá vemos, por ejemplo, el famoso síndrome de Mayer-Rokitansky, donde se ve un útero rudimentario, atrófico, hipoplásico, ¿sí? Una chica ya está menstruando, no se ve el útero como se tiene que ver, y generalmente se asocia a anomalías renales, una génesis renal o algo por el estilo. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve un embarazo ectópico a nivel cervical. El cuello uterino tiene esta imagen líquida que es el embrión, el saco gestacional implantado en otro lado. ¿Sí? La diferencia entre un ectópico y un aborto, ¿cuál es? Es que el ectópico está implantado, todavía no lo está perdiendo. El aborto, que muchas veces puede pasar, justamente lo estamos agarrando cuando está pasando, a mí me ha pasado algunas veces, diagnóstico de ecografía transvaginal, diagnóstico amenaza de aborto, y cuando le introduzco el traductor, veo el saquito gestacional en el cuello uterino. Muchas veces he sacado el traductor y se cayó ahí el saquito gestacional porque ya lo estaba perdiendo. ¿Sí? Muchas veces pasa eso. El ectópico no, el ectópico está implantado todavía, ¿sí? Que después lo puede perder, pero está implantado todavía en el saco gestacional. Para ir terminando, lo último de lo último, básicamente, la resonancia fetal. ¿Sí? La resonancia fetal está indicada sobre todo en sospecha de malformaciones congénitas, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. ¿Sí? Cuando el diagnóstico ecográfico no es tan concluyente. Patología placentaria no tanto, ¿sí? De la pelvis materna sí, obviamente. Y no se indica ni en primer trimestre, ni tampoco se indica el uso del contraste endovenoso porque puede atravesar la barrera placentaria y afectar al bebé. El primer trimestre no, porque al ser chiquitito puede generar varias complicaciones, como todavía se está haciendo la embriogénesis, puede generar abortos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el resonador, al ser un imán tan grande que genera ruido y calor, ese ruido y calor puede hacer que termine perdiendo el embarazo la paciente, ¿sí? Y además porque siempre se espera a que esté un poco desarrollado para poder detectar bien las patologías, ¿no? Las distintas anomalías. Fíjese acá, en este caso, por ejemplo, que me tocó ver a mí, un paciente que tenía una holoprosencefalia al hogar. La holoprosencefalia es la ausencia del parénquima, ven acá en los cortes axiales, ausencia del parénquima encefálico, fusión de los tálamos, acá están los tálamos que están fusionados, acá adelante, lo que se ve acá adelante, fusión de los tálamos, esto hace que todas las estructuras de la cara también se vayan fusionando. Muchos pacientes, dependiendo de la gravedad, pueden ser cíclopes o pueden tener unos ojos medio ambiguos. Este paciente tuvo eso, ¿no? Como un ojo más grande que el otro, una microftalmia más juntito, ¿sí? Una displasia septóptica se llama, que es cuando la distancia que hay entre ojo y ojo es más chiquitita, más acortada, casi que estaban unidos, y además puede estar asociado a lo que es una probóscide. Creo que este paciente acá lo tiene, acá se ve la probóscide, que es como no tiene nariz, sino que tiene como una forma, una cosa medio verrugosa, medio fea, asociado también a importantes anomalías de la cara. Este paciente, que me tocó a mí hacerle la ecografía, no tenía un diagnóstico muy certero en la ecografía anterior, nosotros le hicimos el diagnóstico, le solicitamos la resonancia magnética, y bueno, a través del equipo en el lugar donde estaba, el Hospital Germán, en ese momento ya no trabajó más ahí,
el equipo multidisciplinario y con los padres decidieron seguir el embarazo normal, no se detuvo el embarazo, nació la beba, se le puso nombre y bueno, después a las pocas horas falleció, obviamente, porque no es compatible con la vida. Sepan que la holoprosencefalia lobar es fácil de diagnosticar. Después están la semilobar y la lobar, que son por ahí más leves, ¿sí? Pueden vivir con eso, muchos pacientes viven por ahí pocos años, pero pueden vivir, y es más difícil por ahí de diagnosticar que este tipo de patología, ¿sí? Para terminar por último, estas son las últimas diapositivas de pelvis masculina. La próstata, ¿sí? También es otro estudio que se puede utilizar con mucha frecuencia. Ahora utilizamos la estadificación PIRLAT, así como está el BIRLAT de mama, está el PIRLAT de próstata, donde nosotros vamos a evaluar lesiones tanto a nivel de la zona periférica como de la zona central, las distintas patologías de la próstata, ¿sí? ¿Cómo se ve acá? Dentro de lo normal, bueno, acá una próstata que está un poco aumentada de tamaño, que tiene nódulos de hiperplasia, que es normal, ¿sí? Los viejitos hacen pis con un chorro bastante débil. Lo que marca con la B es la vejiga, ¿no? La bladder en inglés, la sínfisis pubiana, ¿sí? Acá está el recto, ¿sí? La próstata, y acá está la zona periférica y zona central. Diferencia entre tomografía a la derecha y resonancia a la izquierda. Fíjense qué bien que se ve la resonancia con respecto a la tomografía. La tomografía veo todo un conjunto de cosas apelotonadas que por ahí no me hace ver bien, estudiar bien la próstata, ¿no? Una invasión local o algo por el estilo. Acá lo que se ve, lo que marca aquí, son las vesículas seminales, por ejemplo, ¿sí? Con el número 8, entre otras cosas. El cáncer de próstata, de esto se va a utilizar el PIRLAT, se utiliza sobre todo para lo que es el estudio del cáncer de próstata. Sobre todo el cáncer de próstata que no está detectable, que no lo podemos detectar. ¿Sí? Por ejemplo, que no se puede detectar por los métodos normales, ¿no? Que es tacto rectal, PSA y después por la biopsia. Paciente que se biopsió, que dio normal, y bueno, y aquí, en este caso, por ejemplo, se ve esta imagen nodular que está afectando en una zona que está bastante lejos para el tacto, entonces no lo pudimos detectar. Una hiperplasia prostática benigna, acá vemos estos nódulos de hiperplasia, la zona central que está aumentada, esto acá en el medio es la uretra, por donde orina el paciente, por eso que el chorro va a verse bastante disminuido, bastante chiquitito. ¿Sí? Esto es con una bobina endorrectal, ¿sí? Se va a ver la zona periférica, esta del lado derecho es normal, y acá se ve cómo está todo afectado, afectando el paquete vasculonervioso, el ángulo recto prostático y pérdida de esa definición normal. ¿Está bien? Y acá tenemos la afección de las vesículas seminales. Ya el hecho de que afecten las vesículas seminales me cambia muchísimo la estadificación. ¿Sí? Es mucho peor pronóstico ver esto, una afección de vesículas seminales, que una próstata, un cáncer de próstata sin afección de vesículas seminales. ¿Sí? Aquí en los cortes sacres. Secundarismo de próstata en tomografía, ¿sí? Fíjense acá, ganglios que se ven locales, aumentados de tamaño, y acá las típicas metástasis osteocondensantes a nivel de la columna. Y con esto creo que ya terminamos. Una clase larga, la verdad no la puedo hacer más corta. Chicos, si tienen alguna duda, me dicen, si no ya terminamos.